Ya llevo un ratito probando y utilizando el nuevo iPhone 14 Pro y todas las funciones nuevas, pero siempre me gusta hacer este video comparando el mejor iPhone de este año contra el mejor iPhone del año pasado. ¿Qué tanto cambió? Aquí te voy a explicar todas las diferencias, absolutamente todas las diferencias entre el iPhone 13 Pro y el iPhone 14 Pro. Vamos a empezar. Y vamos a empezar primero con el hardware y el diseño. Si los ves de lejos se ven muy similar. Ya si te pones a ver los detallitos, sí notamos algo de cambios. Específicamente por la parte de atrás, el módulo de la cámara sí creció y sí se nota. En la versión 14 está mucho más grande. Esto significa que fundas del iPhone 13 Pro no le van a caber al 14 Pro, pero las del 14 Pro sí le van a caber al 13 Pro. Nada más va a quedar un huequito por ahí por el tamaño del módulo de la cámara. Y no nada más creció el módulo, sino cada sensor de la cámara está más grande también y también más profundo. Resaltan más del teléfono y sí se nota ya cuando los tienes aquí lado a lado lo grande que creció los módulos y los lentes de la cámara. Está impresionante como cada año están más grandes. Pero más al rato en el video voy a estar comparando lado a lado fotografías que tomé con ambos teléfonos para ver si vale la pena esa diferencia. Alrededor del teléfono tenemos los mismos botones, mismo puerto de Lightning. Lo único que yo noté diferente es la bocina en la parte superior. Está más flaca y más pegada hacia arriba en el 14 Pro de lo que teníamos en el 13 Pro. Pero sí puedo notar que en el 14 no hay una mallita por ahí. No sé qué tanto polvo se le meta. Eso lo voy a decir más adelante en el review si es que tiene algún problema. No creo, porque está bien chiquito el espacio, pero está interesante ver los cambios que hace Apple. Y el otro cambio grande, por supuesto, la parte de enfrente. Tenemos la nueva isla dinámica en el 14 Pro y en el 13 tenemos nuestro notch tradicional que se redujo un poco de la versión 12, pero está por acá. En el iPhone 13 Apple quiere que te olvides del notch y no lo voltees a ver, y en el iPhone 14 es toda una función y tiene diferentes notificaciones, sistema de multitasking con las aplicaciones. Está muy divertida la isla, pero en cuanto a lo estético, eso es básicamente todo. Aparte del nuevo color que tenemos este año, que es este morado que tengo por acá, me gusta bastante. En ciertas luces se ve casi gris, un gris oscuro, y luego si le pega la luz bien se brinca el morado. Es un color bien curioso, a mí me gustó mucho. Me gustó más que el verde que teníamos el año pasado con el 13 Pro. Pero creo que mi favorito sigue siendo el Sierra Blue que teníamos en el iPhone 13 original. Ahora vamos a hablar de la pantalla, porque la pantalla en el 14 está muy mejorada sobre el 13. No parece en papel, pero tenemos tres cosas nuevas con esta pantalla. Primero que nada, la pantalla siempre prendida. 2, la isla dinámica y más brillo. Empezando por la pantalla siempre prendida, simplemente si yo apago los dos teléfonos, este se apaga por completo y este se queda todavía mostrándote la hora o mostrándote los widgets que puedes poner acá abajo en iOS 16 para ver cosas como el calendario y otras. Y ahí lo que me gusta de la pantalla siempre prendida es que no importa el fondo que tengas, lo mantiene. Por ejemplo, aquí en este del mundo, si le apago la pantalla se ve todavía el mundo entero con todos los colores. Si tienes una foto de tu perro o de algún familiar, se va a quedar ahí la fotografía y se va a ver. Cuando lo tienes en una mesa está agradable voltear a ver la hora o ver simplemente el fondo de pantalla que no se vea negro, pero también me gusta que lo hace de manera inteligente. Si tú pones el teléfono hacia abajo, en un par de segundos va a desactivar la pantalla siempre prendida y se va a ir completamente negro. Vean cuando lo levanto, ahí está completamente oscuro y despierta la pantalla siempre prendida, y después le pico para ya tener la pantalla ahora sí prendida. Hay muchas situaciones, si lo tienes en la bolsa, si lo tienes conectado a un Apple Watch y te separas suficiente, detecta que no estás cerca de tu iPhone y apaga la pantalla. Todo esto para ahorrar batería y que no esté prendida todo el día. La pantalla siempre prendida es algo a que acostumbrarse. Yo llevo muchos años con iPhone y es raro, todavía me saca de onda. Pienso que está prendido y voy a apagarlo y no he visto el impacto en batería todavía, al menos de uso regular los últimos días, pero en la reseña completa quiero hacer un video dedicado probando la batería y qué tanto afecta la pantalla siempre prendida. Es un buen feature que tener, me gusta, no creo que es indispensable, pero sí me agrada. Creo que es de esas cosas que no sientes que necesitas hasta que lo tienes y luego regresas a un iPhone que siempre está apagado y dices, ¿por qué está apagado? Entonces yo creo que te acostumbras y lo disfrutas, pero si no lo tienes,
no importa tanto. Ahora, lo que sí creo que vale la pena considerar es la isla dinámica y todo lo que puede hacer. Como dije, sirve como centro de notificaciones, diferentes cosas. Cuando emparejas unos AirPods, cuando te sales de escuchar música, puedes tener múltiples aplicaciones abiertas al mismo tiempo, como un timer y música, y puedes estar picándole a las diferentes secciones para irte a esas aplicaciones o dejarle picado para entrar a, por ejemplo, darle a la siguiente canción o no. Tiene diferentes ajustes, diferentes funcionalidades y va cambiando la isla dinámica. Las animaciones están fluidas y divertidas. Yo que llevo ya un rato utilizándolo, definitivamente se te pasa la novedad. Al principio estaba bien emocionado y ahorita nada más me gusta, me agrada que está ahí. Tampoco es el gran cambio la isla dinámica, pero lo que me gusta es que se siente diferente, se siente fresco, se siente como si estoy usando un iPhone de otra manera a la que estábamos acostumbrados por muchos años viendo la pantalla de enfrente. Y esto en combinación con iOS 16 ha sentido la experiencia mucho más refrescante. Me gusta la isla dinámica, la he disfrutado bastante, pero quiero que Apple la implemente en más lugares. Por ejemplo, cuando le llamo a Siri, sale por acá abajo Siri en vez de meter la isla dinámica. Hay ciertas cosas que cuando me llega una notificación me hubiera gustado verlo en la isla dinámica y no en la notificación. Entonces creo que todavía hay espacio para que Apple desarrolle mejor la isla dinámica, pero creo que es un muy buen comienzo y en realidad sí me gusta mucho. Si yo estuviera escogiendo entre un 13 y un 14, creo que el 14 con la isla dinámica me llamaría un poquito más la atención, nada más porque se siente nuevo, fresco y diferente. Después, otro tema bien importante es que subió el brillo máximo que tenemos en estos dispositivos. En el 13 Pro, cuando estás viendo contenido en HDR o estás afuera en un día soleado, se levanta la pantalla el brillo a 1200 nits para que lo puedas ver mejor. En el nuevo 14 Pro se incrementa hasta 2000 nits, casi el doble, y sí se nota. Especialmente estando afuera es increíble la diferencia que logré anotar. No se ve muy bien en video, no creo que le hace justicia, pero en persona se ilumina mucho más la pantalla y sí ayuda. No se va a quedar en 2000 nits mucho tiempo, pero sí ayuda en esas instancias que lo necesitas o para disfrutar contenido HDR. Y por último, en cuanto a la pantalla, esto casi no se nota a menos de que tengan los dispositivos lado a lado, pero los marcos en el 14 Pro se reducieron, creo que es 1 milímetro o menos. Cuando lo ves lado a lado sí se nota y lo aprecias, pero en realidad si los ves de lejos no se ve tanto la diferencia. Lo mismo con el corner radius. Esto es qué tanto se curvea la pantalla por acá. En el 14 Pro está un poquito más ancho, se curvea un poquito más, está más redondeado de lo que teníamos en el 13. Esto también no se nota a menos de que lo estés viendo muy intensamente, pero me gusta. Un poquito menos de marcos y un poquito más espacio en las esquinas se aprecia en el 14 Pro. Entonces en pantalla sí es una actualización grande en mi opinión al 14 Pro. Ahora vamos a hablar del procesador. Tenemos el A15 en el 13 y el A16 en el nuevo iPhone 14 Pro. Voy a correr un Geekbench, que esto de hacer pruebas de los CPUs en realidad no te muestra tanto, pero al menos podemos ver en papel o en algún número qué tanto más tenemos en el A16 a comparación del A15 en cuanto al poder del procesador. Incluso ahorita que estoy grabando aquí el benchmark, vean la diferencia de cómo está acá grabando en el 13. Se pone por acá el reloj rojo y aquí aprovecha la isla dinámica para poner el punto rojo. Me gusta ese tipo de interacciones que voy descubriendo en la isla dinámica. Y como pueden ver en Geekbench sí está mejor el A16, quizá un 10%, no es mucho, pero también Apple con el iPhone 14 y 14 Pro rediseñaron el interior para tener una mejor solución térmica, lo que te debería de dar más optimización y más performance por largos periodos de tiempo. En caso de que estés editando videos o haciendo algo más gráfico como jugar un videojuego por un largo periodo de tiempo, vas a tener mejor performance en el 14 Pro que en el 13 Pro. No nada más porque el procesador es un poquito más rápido, pero por también un mejor diseño térmico en la parte de adentro. Ahora, ¿qué significa eso en el día al día para contestar WhatsApps, ver videos de YouTube y checar correos? Nada, los dos vuelan, los dos se sienten rápidos y veloces, pero técnicamente está mejor el A16 y yo creo
creo, basado en el historial, que tener un procesador más actualizado te va a dar un año más de actualizaciones en el futuro. Entonces también es algo que considerar comparando el 14 contra el 13 Pro. Ahora, algo diferente que no he visto a nadie mencionar, a mí me suenan mejor las bocinas del iPhone 14 Pro a comparación del 13 Pro. No es mucha la diferencia y es imposible transmitirlo a través de video, pero escuchen. Posiblemente no se note absolutamente nada en el video, pero yo aquí en persona tengo mis oídos bastante entrenados de producir música. Vayan a checar Musilibre, este es mi proyecto de música, por si no lo habían visto les dejo por aquí abajo la liga en la descripción. Es música libre de derechos de calidad para que lo vayan a checar. Musilibre, Spotify y Apple Music. No es mucha la diferencia, pero sí se nota. Había escuchado a alguien que dijo que las bocinas estaban mejores en el 14 Pro. Aquí de probarlo sí. Creo que definitivamente puedo decir que están mejores, pero tal vez un 5-10% no es mucho, pero se nota si le pones atención. Y no es volumen, más que nada se siente más claridad en las bocinas del 14 Pro, donde se escucha un poquito más sucio en el 13 Pro. En cuanto a micrófonos, de lo que estuve probando, yo los escuché idénticos. Otro dato curioso que no mucha gente menciona, el iPhone 14 Pro tiene Bluetooth 5.3. Esta es la nueva generación que Apple todavía no aprovecha muy bien, pero agrega muchas cosas chidas, como conectarte a múltiples dispositivos al mismo tiempo y tener más calidad de audio inalámbricamente. En el iPhone 13 tenemos el tradicional Bluetooth 5.0, entonces está mejor el Bluetooth en el 14 Pro, y aunque ahorita todavía no lo aprovecha Apple, creo que en un futuro lo va a empezar a aprovechar y es bueno tenerlo. Ahora, había otro rumor también que con el 14 los imanes iban a estar más fuertes en MagSafe. Yo de estarlo probando no lo noté, entonces no creo que sea cierto. Según yo tenemos los mismos imanes todavía en MagSafe en ambos casos. Pero vámonos a lo importante. Las cámaras. Estuve tomando diferentes fotos para ver la comparación de las cámaras, ver si vale la pena esa de 48 megapíxeles, qué tanta diferencia hace, y probando la nueva cámara selfie que ahora tiene autoenfoque. Les voy a estar mostrando diferentes fotos tomadas con ambos iPhones y ustedes pueden ser los jueces de cuál les gusta más o no. Aquí tenemos una con la ultra angular, después tenemos una con el lente normal en 1x, después tenemos el 2x que es nuevo en el iPhone 14 y en el iPhone 13 le hice 2x con zoom digital, entonces se puede ver clara la diferencia en cuanto a detalle. Me gusta ese aspecto del 14 Pro que tenemos 2x óptico, es porque está haciendo un recorte del nuevo sensor de 48 megapíxeles para hacer ese zoom óptico que retiene toda la calidad. Y se nota bastante si le damos zoom a la imagen aquí a la cabeza de este poste de luz. Se nota que está mejor en el 14 Pro. Y esta es con el lente telefoto, que no cambió en papel del 13 Pro al 14 Pro, entonces yo las veo bastante similares. Aunque ahora tenemos el nuevo proceso de Photonic Engine, que me he dado cuenta en el 14 Pro sí cambia ligeramente las imágenes, especialmente los colores. Y esta es una fotografía con el mayor zoom que tenemos en el iPhone, que es 15x. Y ahora, ahí les va esta fotografía tomada con el lente normal, que yo las veo muy parecidas, quizá un poquito cambio de color y noto un poquito más de detalle en la del 14 Pro, pero ya depende de cada ojo crítico. ¿Ustedes qué opinan? Después tenemos esta por acá en versión modo retrato con 1x y después tenemos modo retrato con 2x en el iPhone 14, pero el iPhone 13 se cambia a 3x porque no tiene el 2x en modo retrato. Definitivamente me gusta tener el 2x en modo retrato en el 14 Pro, me gusta muchísimo ese aspecto que teníamos antes y nos lo quitaron recientemente, pero ya regresó aquí con el iPhone 14 Pro. Estuve probando el modo macro también en estas flores, a mi parecer se ven bastante igual, pero no sé qué piensan ustedes. Cambios ligeros en realidad en cuanto a calidad de imagen, pero lo que más me impactó fue cuando activé el modo RAW en los ajustes de la cámara y ahora sí utiliza los 48 megapíxeles. Aquí sí se nota que retiene mucho más información la fotografía del 14 Pro,
por tener acceso a todos esos píxeles. Simplemente tener más resolución te va a dar más a detalle, específicamente cuando le damos zoom aquí a mi cara, mis cachetes en la fotografía del iPhone 13 ya se empieza a ver borroso y en la fotografía del iPhone 14 hasta se me ven todos los poros individuales y los pelos también tienen mucho más detalle. Y eso que esta fotografía no me metí a editarla. Normalmente cuando tomas una fotografía RAW le quieres cambiar la exposición y diferentes cosas. Si eres fotógrafo y te gustan estos temas, creo que esos 48 megapíxeles va a ayudar muchísimo. Y otra cosa que cambió es el flash. En el 14 Pro tenemos más flash, lo que te da más iluminación. No creo que se alcance a notar en el video, pero sí se ilumina más en el 14 Pro y eso también ayuda con fotografías. Yo siento que sale el flash como más uniforme, como más bonita la luz. Es difícil de describir, pero se siente mejor el flash en el iPhone 14 Pro. Esta imagen me la tomé dentro de un closet donde estaba absolutamente oscuro y aquí en la fotografía no se nota tanta la diferencia, quizá un poquito mejor de color en el Pro, pero yo siento el flash bastante mejor en el 14 Pro. Ahora, en cuanto a video, tenía que probar ese nuevo modo acción que tenemos en el 14 Pro. Sí funciona y funciona muy padre. Lo que hace es, se cambia a la cámara ultra angular y después hace un crop y a través de inteligencia computacional y demás te estabiliza toda la toma y sí funciona bastante bien. Estuve persiguiendo a mi perrita Nala por ahí y noté la diferencia entre los dos clips. Sí se ve más estabilizado en el 14 Pro de lo que teníamos en el 13 Pro. Y si te estás moviendo exageradamente, creo que se nota mucho más la diferencia. Yo estoy acostumbrado cuando grabo video con el iPhone a tratar de caminar despacio y tratar, porque me dedico a esto de hacer videos, pero cualquier persona que esté así temblando o corriendo o persiguiendo a alguien, ese modo de acción creo que sí aporta bastante. La otra cosa que me encanta del 14 Pro en cuanto a video es que por fin tenemos el modo cine en 4K. 4K a 30 cuadros, 4K a 24 cuadros y sí se nota la diferencia, me encanta. Aparte con iOS 16 mejoró bastante el modo cine y ahora detecta mucho mejor las orillas de objetos y personas. Hice una comparación rápida para que vean, creo que no se va a ver la diferencia en YouTube porque este video no sé si lo están viendo en 1080 o en 4K, pero estuvo grabado con el 13 en 1080p, que es lo mejor que puedes hacer en modo cine, y con el 14 en 4K, que es lo mejor que puede hacer de modo cine acá el teléfono. Y sí se nota la resolución, me gusta más el video del 14 Pro, se ve más detallado, se ve mejor. Ahora tenemos que hablar de la cámara selfie, porque esta también mejoró, a pesar de que en el 14 Pro también tenemos 12 megapíxeles como en el 13 Pro, ahora la apertura es más grande y se ve físicamente el sensor. Si los ves bajo luz, se ve más grande la cámara selfie en el 14 Pro que en el 13 Pro. Eso te permite un poquito más de luz y te da más detalle. Ya viendo una fotografía tomada así, modo selfie, sí alcanzo a notar más detalle en la fotografía del 14 Pro. Otra vez, específicamente con los poros y los pelos, creo que se ve mejor la fotografía en el 14 Pro. Pero lo mejor de este año con el 14 Pro es que la cámara selfie tiene autoenfoque. Y aquí les muestro un pequeño video para que vean la diferencia. Este es el iPhone 13, la cámara selfie. Si trato de enfocar mi anillo por aquí, vean cómo batalla para enfocar ahí la mano, y cuando quito mi cara sigue enfocada porque tiene todo el mismo enfoque. Ahora vean la diferencia con el 14 Pro. Este es el 14 Pro con la nueva cámara selfie con autoenfoque y vean esto, voy a tratar de enfocar mi anillo. Si me acerco, ven como ahí sí se enfoca mi mano y mi cara está desenfocada, y al momento que quito la mano se enfoca por acá mi cara. Esa es la diferencia de autoenfoque. Si estás mostrando objetos o acercándote y alejándote rápidamente, mantiene más enfoque la cosa que quieres enseñar, que está excelente. Aparte, esa apertura más grande le permite un poquito más luz y un poquito mejor calidad también, y sí se nota. Como pueden ver, al acercar objetos a la cámara o a moverte muy rápido, ese autoenfoque ayuda bastante. Aparte, cuando te enfoca, desenfoca el fondo y eso se siente como una calidad percibida. Se ve de mejor calidad la imagen por estar enfocado y completamente en enfoque a lo que le estés tomando. Entonces la cámara selfie definitivamente mejoró para llamadas de FaceTime, para tomarte fotografías o para estar mostrando cosas con tus manos. Se me hace excelente esta
actualización y me gustó en el 14 Pro. Y otro cambio es que en el iPhone 14 tenemos varias funciones nuevas en cuanto a seguridad. Por ejemplo, la conexión satelital, que ahorita solamente funciona en Estados Unidos y Canadá. Espero que lo traigan a otros países pronto. Pero también está la detección de choques en automóviles. Eso también creo que puede estar bastante útil. Espero nunca necesiten esa función, pero si detecta que estuviste en un accidente de carro, va a marcar automáticamente a las autoridades y a los servicios de salud para poder darte atención. Y esas son todas las diferencias que tenemos con el iPhone 13 Pro y el iPhone 14 Pro. ¿Les gusta la actualización o no? Más que nada yo hago este video para alguien que tenga un iPhone 10, 11 y esté buscando en cambiar, para que vean las diferencias y puedan sentir las diferencias de estos productos y poder tomar una mejor decisión. Si me faltó mencionar algo, por favor dejen los comentarios abajo, los voy a estar checando. Y por ahorita espero este video les haya ayudado. Si no han aprendido todo lo nuevo de iOS 16, vayan a ver ese video, se los dejo por aquí arriba, está buenísimo y van a aprender muchísimo. Gracias por acompañarme hasta el final del video y nos vemos pronto. Peace.